Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta, que en esta ocasión nos lleva a Namibia, país africano que fue escenario del primer genocidio del siglo XX. Es un capítulo poco conocido en la historia, la masacre de poblaciones y naciones hereditarias por parte de las tropas alemanas. Entre 1904 y 1908, miles de personas murieron cuando las fuerzas coloniales de Alemania reprimieron las manifestaciones de los Herero y los Nama, los dos principales pueblos del país. Aquellos que quedaron vivos fueron llevados al desierto, donde muchos murieron de hambre. No fue sino hasta el pasado mes de mayo que Alemania reconoció su responsabilidad por este genocidio. La situación se complica por el hecho de que muchos descendientes de colonos alemanes todavía viven en el país, al igual que los descendientes de aquellos que nacieron tras las violaciones perpetradas por los soldados alemanes a mujeres herero. Reconciliar a todos los habitantes, sea cual sea su origen, es un desafío que hoy se vuelve algo fundamental. El cuerpo del jefe Rukoro salió de la capital, Windhoek, la noche anterior a su entierro para realizar un viaje de más de 400 kilómetros hacia el norte. Joven o viejo, rico o pobre, a lo largo del camino su gente lo saludó, como para desearle un buen viaje al más allá. En la tradición pura de los Ovaherero, el cuerpo era devuelto al pueblo de sus antepasados, o el coche fúnebre era escoltado por jinetes. Sí, fue un buen líder, porque nos trajo el dinero de los alemanes. El jefe Rukoro luchó por el reconocimiento del exterminio de su pueblo en la guerra contra los alemanes en 1904. Fue adorado. Se hicieron 7 disparos en su honor. La viuda del fallecido y su hermano menor querían enviar un mensaje. La lucha continúa, no es el final. Fue el final de mi hermano mayor, pero no de nuestra lucha contra el genocidio, porque la llevamos en la sangre. Y la caravana siguió su camino, 300 kilómetros al sur, dirección Okahanja, donde están enterrados todos los héroes de la lucha de Ovaherero. El jefe Rukoro murió de COVID, al igual que los otros 2 negociadores del histórico acuerdo con el gobierno alemán. Los grandes soldados no mueren, simplemente se desvanecen en el mundo del silencio, el silencio que es la esencia misma de nuestra existencia. Dos meses después, el pueblo se reunió de nuevo en Okahanja, esta vez bajo los auspicios de la Fundación del Genocidio Herero, que mantiene la memoria de aquellos años. Ya sea en texto o en fotografías, la eliminación de la población civil de la colonia alemana, conocida como África del Sudoeste, está bien documentada. Desde los campos de concentración hasta las ejecuciones sumarias, el poder colonial no puede negar las atrocidades. Berlín se ha disculpado públicamente con Windhoek. El pasado mes de mayo acordó dar más de $1.000 millones a Namibia. Realmente no me importan sus disculpas. Reclamamos lo que nos han quitado. Y lo que nos quitaron fueron las vacas, nuestros medios de producción, nuestra tierra. La tierra que nos quitaron los alemanes no se la llevaron en una bolsa para Alemania. Todavía está aquí. Sus hijos están sentados en ella. 1.000 millones no son suficientes. Y matemáticos como este profesor calculan al céntimo lo que su comunidad perdió entre 1904 y 1908. Mi bisabuela nos contaba cómo los alemanes mataban a la gente y luego se la daban de comer a los cerdos. Puedes imaginar el trauma psicológico que tenemos.
Todos los Herero y Nama necesitan terapia, así que también cuantificamos eso. El psicólogo cobra $80 por la consulta y asumí que éramos 320,000 Hereros y Namas. Este debería ser nuestro supuesto básico. Se necesitarán al menos $8 millones solo para la terapia. Para estas comunidades que viven entre el presente y el pasado, hay que tener en cuenta el trauma intergeneracional. También existen estas creencias en la reencarnación, que las personas que vemos son en realidad la reencarnación de personas que murieron hace años, que no completaron la misión que debían hacer en la Tierra, por lo que se les pidió que volvieran para completar esa misión. Siempre reflejamos aquello por lo que luchaban nuestros antepasados. Somos parte de ellos y algunos de nosotros son probablemente antepasados que han regresado para completar su misión. Esta profesora, cuya abuela está enterrada en Ocajanja, visita regularmente a la familia, que nunca ha salido de su tierra natal. Su tío abuelo vive muy mal. Dice que confía en las autoridades tradicionales para negociar con los alemanes. Aquí todo el mundo piensa que 1.000 millones es poco y que hay partes de la historia que han sido completamente olvidadas. La cuestión de los niños, por ejemplo, nacidos en la violación de mujeres Herero, como Gottlieb, un mestizo que se presenta como descendiente de un soldado alemán. En 1904, mi abuela también estuvo en Ocaira, durante la guerra entre los alemanes y los hereros. Todas las tardes, cuando íbamos a recoger leña para el fuego, se ponía a llorar al pasar por un lugar determinado. A veces lloraba toda la tarde mientras íbamos a por leña. Siempre le pregunté, ¿por qué siempre lloras cuando vienes aquí? Solo por las violaciones hay que hacer todo un juicio en los tribunales. Y luego la manutención. Todos los padres alemanes que han dejado hijos aquí deben brindarles un sustento. Somos la tercera generación de niños aquí. Si las palabras son tan belicosas, es porque los tiempos son duros en estas regiones desérticas. En Namibia, la mayoría de la población vive con menos de $2 al día, y las tribus que fueron diezmadas por el genocidio son ahora las más pobres del país. Muchos se preguntan qué habría pasado si el 80% de la población hererana no hubiera desaparecido entre 1904 y 1908. Probablemente nuestra forma de vida habría sido radicalmente distinta porque con lo que nos quitaron no podíamos progresar. Ha tenido un impacto en nuestro nivel de desarrollo. Por eso digo, y la mayoría de los hereros y namas también, que los alemanes tienen que enderezar esto para que lleguemos a ser lo que deberíamos haber sido si no nos hubieran robado. Más de 205,000 vacas fueron confiscadas durante la guerra. Si se suma la tasa de natalidad y una sequía cada 10 años, entre otros factores, el ganado valdría hoy miles de millones de dólares, según el profesor. Los hereros también calculan que han perdido 50 millones de hectáreas de tierra. Berlín decidió financiar proyectos de desarrollo durante 30 años en las 7 regiones afectadas por la guerra de 1904 para compensar los retrasos en el desarrollo. En la capital de Namibia, el embajador alemán habla de indemnización, no de reparación. No se trata de dar dinero directamente a los demandantes, como en el genocidio judío después de la Segunda Guerra Mundial. Recibieron reparaciones, pero solo los que estuvieron en los campos de concentración. Mientras que en este caso estamos hablando de segunda, tercera e incluso cuarta generación que se consideran como, digamos, las comunidades afectadas. Los descendientes de las víctimas se manifestaron frente al Parlamento de Namibia para tratar de impedir la ratificación del acuerdo entre las autoridades namibias y alemanas. Los hereros, por supuesto, estaban presentes, pero también los namas,
que habían venido a expresar su desconfianza ante tanto dinero entregado al gobierno de Namibia. El asunto se convirtió rápidamente en algo político. Nuestra historia no puede ser vendida para este régimen por el que no votamos. Este régimen es corrupto, no representa nuestros intereses. Se llevan los diamantes del sur, pero no cuidan a la gente de allí. Por eso la gente del sur está hoy aquí, para demostrarles que somos seres humanos, no perros. Dormimos en la arena, ni siquiera tenemos un baño. Cuando queremos hacer nuestras necesidades, simplemente cruzamos la carretera. Y los camiones que pasan por la carretera tocan el claxon. Pitan porque las mujeres están haciendo sus necesidades en el monte, porque no tenemos nada decente para nuestras mujeres allí. Hace un siglo, los hereros y los namas habitaban 2/3 del país. En el sur, rico en diamantes, la mitad de la población de namas fue diezmada por las fuerzas coloniales. Los restos de los antiguos campos de concentración son un recuerdo del triste pasado. Los afectados por el genocidio son ahora una minoría, pero sus reivindicaciones dividen a todo el país. Swakopmund es una pequeña ciudad costera en la que se han instalado muchos descendientes de colonos alemanes, pero también hay muchos namibios de origen nama. Anton es un antiguo diputado cuya familia ha vivido en Namibia durante 3 generaciones. Se crió en el país de los namas. Hoy asistió al lanzamiento de la Semana del Patrimonio Cultural de Namibia en el Museo de Swakopmund. Asegúrese de celebrar su cultura y enseñar a sus hijos quiénes son, respetando al mismo tiempo otras culturas. Como somos tan diferentes en Namibia, tendemos a chocar, pero debemos ser la generación que cambie las cosas, convertir el conflicto en celebración, respetar que el otro haga las cosas de forma diferente, porque esta diferencia es nuestra razón de ser. El abuelo de Anton llegó 3 semanas después del inicio del levantamiento de los Herero, en los primeros barcos de refuerzo de las tropas coloniales. Tenía 19 años. Este monumento, en el que podría haber aparecido su nombre, se erigió como homenaje a estos jóvenes soldados alemanes. Pero como explica Anton, ahí surgió una controversia. ¿Ven las manchas rojas en las piedras? La gente ha tirado pintura porque no le gusta. Si algunas personas se sienten realmente ofendidas por este tipo de monumento, y este sentimiento compartido por otras comunidades culturales afecta nuestras relaciones, entonces creo que deberíamos pensar en quitar ese monumento. Anton intentó averiguar quién era su abuelo. Preguntó en los archivos de Múnich, Friburgo y Berlín. Pero le dijeron que todos los documentos sobre las tropas coloniales alemanas habían sido quemados al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que sabe es que su abuelo se casó con una chica que trajo de Alemania. Esta es la única foto que tiene. Es de 1904. Tras la guerra, el soldado se convirtió en agricultor. Por supuesto. Era consciente de que podría haber interpretado un papel que no me hubiera gustado. Pero para mí todo es pasado. Sin embargo, me di cuenta a través de mi vida y de las interacciones que tuve con otras comunidades culturales de mi país de que no era así para todos. Por eso estas reparaciones tienen que marcar la diferencia para las personas con las que se convive, para que finalmente puedan cerrar este capítulo.
En Namibia el tiempo se detuvo. Los descendientes de los caballos de los soldados alemanes forman ahora manadas salvajes. Todo en el presente recuerda el pasado colonial. Para pasar la página habrá que seguir discutiendo, porque a pesar de todos los esfuerzos de todos los conocidos del país, nadie ha conseguido todavía ponerse de acuerdo en una lectura común de la historia. Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta a Namibia. Recuerde que si quiere ver este y otros contenidos en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.